Recuerde usted que cuando Mariátegui hacía crítica literaria, él nunca fue un académico, él fue un autodidacta, un hombre que se apasionó por la literatura, y de esos casos hay muchos, y hacía una amplia difusión, hacía una reflexión sobre la literatura peruana, pero además daba oportunidad para que otros autores nacionales e internacionales pudieran también, digamos, ser conocidos por el público lector. Esas serían mis recomendaciones, pues, continuar en esta tarea de fortalecerse en su función de crítico literario. Por eso que una de las próximas tareas que vamos a plantear, y lo anunciamos desde este momento, por favor, para la clase siguiente, que es ya el jueves de la próxima semana, voy a pedir que cada alumno escoja ya un libro, que puede ser un poemario, puede ser un libro de cuentos, o quizá una novela corta, muy reciente. Muy reciente, ¿qué quiere decir? Que máximo haya sido publicada el año de 2018, ¿ya? Entonces, esa es una tarea para todos. Anoten en sus respectivas agendas que la siguiente tarea será traer para la próxima clase una lista o una o dos obras para hacer la reseña. Ojo, y para hacer la reseña, ustedes tienen información en su material del curso, ya desde el comienzo, ¿no? Ya tienen ustedes ahí material para saber cómo se hace una reseña. De todas maneras, como no es esta una clase en la que estamos dando la reseña, pero sí es obligación que ustedes ya elijan, repito, puede ser un poemario, ¿no? Por ejemplo, hablamos en un momento de un poemario de Rosina Valcárcel. ¿Por qué no podía ser ese libro, no? Que incluso nos quedamos un poco con la idea de trabajar Rosina Valcárcel. ¿Cómo puede ser? Ustedes pueden recurrir a las relaciones que hace González y Vigil todos los años de las obras recientes. Entonces ahí, si al señor Tupayachi le gusta más la poesía, pues puede elegir un poemario. Si a él le gusta la novela corta, hay una novela corta interesante en este año, también podrá elegir, ¿no? Y la otra opción será un libro de cuentos, ya no será Ribeiro, pues no, porque Ribeiro ya es un autor clásico, pero sí podrá ser, ¿no?, un libro de cuentos de temática realista o fantástica, qué sé yo. Puede ser incluso no necesariamente un autor peruano, puede ser un autor de cualquiera de las literaturas que se escriben en lengua española. La única exclusión es que el libro no esté escrito originalmente en inglés y traducido al español, sino que haya sido escrito y publicado en español, y cuya antigüedad no debe ser, el límite de la antigüedad debe ser 2018, ¿ya? Eso, por favor, lo estoy diciendo en el aula virtual, en la comunicación que tengo con ustedes directamente, que queda registrada en la clase, y también se les enviará un pequeño mensaje en ese sentido, ¿no? La necesidad de que, siendo ustedes mediadores, siendo ustedes elementos claves, ¿no?, de la institución llamada literatura, están entonces en la obligación de elegir. Y además usted, ¿un crítico qué es? Un crítico es un lector, ¿no? Entonces, en tanto lector, seguramente todos ustedes están leyendo algo, y de eso, algo que leen, escojan publicaciones recientes, ¿no? Para poder cumplir socialmente con la función de mediadores de la cultura que son ustedes, que son los que vinculan al público en general, indiferenciado, universitario, no universitario, que los vinculan, y que se sirven de los textos que ustedes preparan. A mí me gustaba decir en los tiempos que editaba con mi gran amigo Miguel Ángel Rodríguez Rea, que la reseña o la crítica literaria en general, ¿no?, este es un poco una hipérbole o una figura, en general, ¿cuál es la función del crítico? Hacerle la publicidad a la literatura, eso es, y no se asusten.
La crítica literaria es la publicidad de la literatura. ¿Por qué razón? Porque lo que hace el crítico es leer una obra y comentarla, destacar sus méritos y puede ser también sus defectos, de tal manera que el lector de esa reseña, no de la obra, se interese en esa obra y finalmente pueda comprar ese ejemplar, pueda adquirir ese ejemplar. Porque, ojo, mis queridos amigos de literatura, editar libros cuesta. No es como ustedes que lamentablemente se han mal acostumbrado a las fotocopias y que no quieren pagar más de 5 soles por cualquier volumen porque la señora Mari tiene ese negocio y ese negocio está aceptado por la universidad. Ojo, en otros países fotocopiar está prohibido. Y estoy hablando de países de lengua española, ¿no? Entonces, si ustedes no alientan con sus reseñas, con sus comentarios, los libros recientemente publicados, ¿quién va a alentar? Pues entonces al final la literatura la creación literaria va a resultar una actividad tan fantasmal, tan austera, tan franciscana, ¿no? Que lleva a veces a la idea de que nuestro trabajo no es un trabajo, ¿no? Tampoco es un vicio, pero es una actividad vista de manera un tanto, vamos a decir, jocosa, ¿no? Y se plantea una novela que voy a presentar ahora más tarde. Generalmente si un hijo le dice a su papá, papá quiero seguir literatura, su papá le va a decir, hijito, piénsalo 2 veces. Si tú vas a ser literato, te vas a morir de hambre. Así que mejor estudia Derecho, mejor estudia Administración, Contabilidad, pero si te interesa la literatura, lee y escribe y si quieres publica, pero en tus horas libres y con tu propio peculio. Actualmente un libro, si ustedes tienen un libro y quieren publicarlo, no le va a costar menos de 5.000 soles, por decir, que sea 3.000, ¿no? Del presupuesto familiar, 3.000 soles es una suma respetable, a ver si alguien le va a prestar. Y luego, ¿va a recuperar usted esos 5.000 soles? No, porque si, por ejemplo, publican y es un buen libro, ¿no? Inmediatamente va a caer en las manos de Mari. ¿Y qué va a hacer Mari? Va a sacar fotocopia de ese libro y va a vender a los interesados, va a vender ese libro a un precio menor. Si el costo, digamos, el precio de venta de ese libro es, por decir, de 20 soles, que es un precio, a mi modo de ver, decoroso, que es un precio que uno puede pagar, ella lo va a vender a 5 soles. Ganó ella, ¿no? Ella gana muy buenos dividendos fotocopiando para ustedes, pero el autor se perjudicó, porque está perdiendo 15 soles por cada ejemplar. Porque imagínense ustedes, si el libro realmente debería venderse decorosamente por 20 soles, Mari, al hacer la jugada de la fotocopia, lo fregó al autor, disculpen la expresión, pero esa es la verdad, porque si lo vende a 5 soles, el autor por cada libro que le costó reunir dinero para editarlo, está perdiendo 15 soles por cada ejemplar. Y al cabo de 1 año, 2 años, quizá ese autor ya no continúe su labor, porque se da cuenta que publicar el libro es un acto heroico, pero un tanto insensato, ¿no? Porque casualmente la idea, en el mundo socialista, si ustedes quieren, si alguna vez existe, la idea es que cada uno viva de su trabajo. ¿De qué vive un escritor? De lo que escribe, ¿no? Pero se da la situación paradójica que en nuestros países el escritor tiene que vivir de todo menos de lo que para él es lo más importante. Es lo que cuenta el escritor Óscar Colchado en un libro que podían comentar, un libro yo ya lo he comentado en Facebook, un libro donde él justamente se plantea este problema, ¿no? Es decir, esta idea de que un oficinista va a su trabajo, hace su trabajo, ¿no? Y luego le pagan mensualmente por su trabajo. Pero un literato como Colchado reflexiona y dice, yo durante un mes me dedico a crear, por ejemplo, un libro de cuentos. Termina el mes, termina los días en los que ha
creado esos cuentos, al final llega el mes, él tiene familia, tiene hijos, ¿quién paga ese dinero, esas horas que él ha gastado de luz, de teléfono, internet? ¿Quién paga por eso? Nadie, nadie, porque hay que decirlo, aunque nos duela, pero hay que decir que la escritura creativa, la escritura de creación en poesía, en cuento, en novela, etc., es una especie de mensaje lanzado, como cuando uno lanza una botella con un mensaje. No sabemos si esa escritura le va a gustar o no le va a gustar a los lectores. O sea que la carrera literaria tiene ese aspecto aleatorio, ¿no? Es decir, un autor convence o no convence. Y eso depende fundamentalmente del trabajo creativo. Ahora, ¿cuál es el aporte de un crítico? Yo creo que el crítico tiene que ser solidario, porque a veces resulta que el crítico es una especie de alguien que hubiera querido ser creador, pero no lo ha sido. Pero eso no le quita mérito al trabajo del crítico literario, porque realmente sí hay, mal que bien, digamos, actividad crítica en nuestros países, y hay gente que se dedica, hay gente que puede cumplir esa función en un periódico, en una revista, en una editorial. Entonces, ser un buen lector, un buen crítico, sí es un trabajo que merece la pena aprenderse. Y por eso la siguiente tarea será la reseña. Eso es lo que tengo que decir con respecto a o lo que he dicho a partir, como reflexiones, a partir del señor Tupayachi. En el orden en que expusieron aquel día, recuerdo con detalle la exposición de la señorita Sally Guamán, ¿no? Que trabajó, que hizo un análisis interesante sobre un cuento esencial en Ribeiro que se llama El libro en blanco, ¿no? La particularidad, y que creo que ese dato amenacé yo con decir, pero no lo dije, pero el detalle del libro en blanco es que el libro en blanco no apareció originalmente en Cuentos y Circunstancias el año 58. Si usted revisa la edición de 1958 de Cuentos y Circunstancias, va a encontrar que no está ahí, si no me equivoco, o sea, puedo estarme equivocando, puede ser que esté confundido con doblaje, pero en todo caso es un cuento, hay que hacer esa observación. No tengo acá a la mano en este momento el libro pero que habría la posibilidad, ojo, que habría la posibilidad que sí se haya publicado en 58, o en todo caso recién Ribeiro hace eso con respecto a ese libro, Cuentos y Circunstancias, que se publicó originalmente en 1958, pero luego, ya cuando aparece el proyecto La Palabra del Mudo, un par de cuentos publicados en la década del 90, los pasa, ¿no? Él es el autor, él puede hacerlo. Los saca de ahí y los pone, si no me equivoco, en Cuentos y Circunstancias, ¿ya? Creo que ese es el caso. Bueno, en cuanto al análisis que hizo la señorita Sally Guamán, me parece, claro, ella también mencionó como una de sus fuentes al libro del profesor García Bedoya, ¿no? Este libro que ha salido este año o el año pasado. Bien, me pareció interesante sobre todo el trabajo minucioso que ella hizo, pero me parece que se excedió en el número de secuencias que consideró. Yo, sin negar que esa es una forma válida de abordar mejor el análisis de un texto literario, le pediría que sintetice un poco más. Es decir, ella llegó a distinguir 18 secuencias, demasiado, ¿no? Para un libro, para un cuento que no es tan extenso, claro, tampoco es breve, ¿no? Pero vea usted la forma, señorita Sally Guamán, esté o no esté presente, todo esto se está registrando. Si ya no asisten a clase, vayan al aula virtual, ahí encontrarán las reflexiones que estoy haciendo, ¿no? Y entonces decía yo que ese cuento, El libro en blanco, es un cuento misterioso. Es un cuento que incluso podría escribirse a la vertiente fantástica de Ribeiro, ¿no?
porque plantea la idea de que el libro es un objeto maldito, ¿no? Y en ese sentido, juega muy bien Ribeiro, magistralmente juega con esa idea de que un libro puede ser maldito, ¿no? Y principalmente un libro es maldito cuando sobre el libro no se ha escrito nada. Yo no voy a entrar a detallar lo que ya expuso con mucha calidad la señorita Sally Guamán en su análisis. En todo caso, como le digo, lo que yo le sugeriría a ella, ¿no?, es tratar de sintetizar o tratar de aprender toda esa estructura de ir y venir que efectivamente se verifica en el libro en blanco, tratar de sistematizarlo, ¿no?, de una manera más sintética, de manera que usted pueda captar la estructura, quizá dentro de, podría ser el modelo actancial, quizá, u otra estructura que le permita, que haga que su análisis, que vamos a suponer se va a publicar en una revista, no sea solamente un listado al alto de secuencias de análisis, ¿no?, sino que por el contrario, lo que quiero decir es que en el caso de la señorita Sally Guamán, cuyo trabajo aprecio, debe tratar de alcanzar un mayor nivel de síntesis, pensando justamente en esa condición de mediadores, de lectores especializados, que son los críticos literarios. Así que, señorita Guamán, sintetice usted, estuvo interesante su trabajo, me parece que sí, fue una lectura válida, pero como acá mismo he puesto, la idea es sintetizar sobre todo, ¿no? No recuerdo creo que es un narrador autodigético, como usted lo dice, pero acá hay un detalle interesante, tómalo en cuenta por favor. En realidad, la idea de fondo, ¿no?, que plantea el relato del libro en blanco, es que hay objetos que están relacionados con el mal. En este caso, es el libro sobre quien tanto se habla bien, es el libro el que adquiere, sin embargo, por razones que no se explican racionalmente, adquiere la categoría de objeto del mal, ¿no? De tal modo que uno de los personajes, el último que tiene en sus manos y escribe unos pequeños versos, este personaje muere, mientras que todos los demás que tuvieron en su momento el libro en sus manos, digamos, pasaron de la felicidad o del equilibrio a la miseria, a la tragedia. Recuerda el caso de la primera poseedora, que es Francesca. No sabemos cómo llegó a la casa de Francesca ese libro, muy bonito, artísticamente hablando, pero que estaba solamente en páginas en blanco, ¿no? Entonces no se nos dice, el relato no comienza in media res, comienza ya cuando todo está caminando, y ahí es donde llega el narrador, ¿no? Llega el narrador y observa los estantes, él era muy curioso. Este personaje es una especie de alter ego de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces llega, observa los estantes y observa este libro que le gusta mucho, pero le gusta por su forma, porque no lo ha leído, ¿no? Le gusta por el acabado, le gusta por los detalles de forma, de diseño quizá. Hay libros muy bonitos, efectivamente, ¿no? Entonces, por todos estos aspectos que entran por los ojos, le gusta ese libro, ¿no? Y su amiga lo que hace es, bueno, le dice, si tanto te gusta el libro, entonces te lo voy a regalar. Te lo regalo, llévatelo. Y claro, el narrador se entusiasma con este regalo, lo acepta de buen grado, porque es el regalo de una gran amiga, de una querida amiga,
a quien él había conocido en situaciones de bonanza económica, porque estaba casada con un señor y ambos se dedicaban a la comercialización de cuadros. Pero en el momento en que el narrador llega a la casa de Francesca, Francesca pasa por una situación mala. Ha bajado la venta de los cuadros, todo esto ocurre en París. Por otra parte, creo que ella se ha divorciado del esposo, de manera que está en una franca crisis, ¿no? Bueno, ese es el punto de partida del relato. Entonces ocurre que ella le regala el libro a su amigo, a pesar de que ella no pasaba tampoco por una muy buena situación, pero en fin, tiene esa generosidad de regalar el libro a su amigo, y a partir de ahí es que nosotros lectores podemos captar, digamos, que hay una especie de ley, una ley oculta, pero que los personajes no son conscientes de la existencia de esa ley. ¿Y esa ley qué dice? Es como la ley que hay en doblaje, que los contrarios nunca se pueden encontrar porque siempre van en direcciones contrarias. Acá la ley es que ese libro en blanco, ¿no? Es maldito y permanecerá como tal mientras alguien no escriba un texto completo o desarrolle una obra completa en ese libro, ¿no? Esa es la ley. Y basándose en esa ley es que se desarrolla la dinámica de relato, en la que cada vez que un relato, una persona está en posición de ese objeto maldito, entonces entra en desgracia. ¿Qué es lo que le ocurre al personaje que recibe el regalo de parte de su amiga, ¿no? A partir de ese momento a él le comienzan a pasar cosas desagradables, como perder el trabajo, como caerse, como romper la relación sentimental que tiene con otra persona, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la secuencia que la señorita Guamán ha planteado en su análisis interesante, pero como les digo, por favor, trate de sintetizar más, de hacer esquemas que ayuden a destacar los méritos que tiene ese relato. De paso puede consultar mi libro se llama Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer. Ahí yo tengo un cuadrito con todos los elementos principales de un relato y usted puede consultarlo. En todo caso, como el tema del mal se plantea en este relato, yo le recomendaría leer un libro que yo tampoco he leído, pero estaba a la casa de ese libro que influyó mucho en Ribeiro, pero también ha influido mucho en Vargas Llosa. Me refiero a un libro de Georges Bataille, se pronuncia Bataille, ¿no? Georges Bataille, un libro donde habla de la literatura y el mal. Entonces, eso sería bueno, eso enriquecería la posibilidad de que su análisis sobre el libro en blanco pueda sustentarse en este concepto de qué cosa es el mal. El mal es algo que está presente en el mundo humano, ¿no? En diferentes formas, con matices, con detalles, con procedimientos, personajes, objetos, etc. El mal es una fuerza, llamémosle si se quiere destino, pero de todas maneras nosotros los seres humanos sabemos perfectamente diferenciar entre una situación buena y una situación mala. Por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos muy clara la idea de que estamos en este momento dominados por el mal. ¿Cuál es el mal? La pandemia. ¿Y por qué hay pandemia? Hay diversas teorías de por qué hay pandemia, ¿no? Pero lo cierto y real es que estamos pasando por un momento difícil, un momento que es la expresión, ¿no?, de una situación crítica, y filosóficamente o como seres humanos que somos, decimos quizás sea una maldición de Dios, o una maldición de la naturaleza, o una maldición de sabe Dios de quién. Hasta podría ser, digamos, que algunos grandes
empresas o negocios que tienen la propiedad del mundo, porque el mundo tiene dueños, ellos hayan planeado esta estrategia. ¿Para qué? Para que baje el número de pobladores que hay en el mundo y que de esta manera, digamos, ellos con una población menor, sobre todo con una población trabajadora menor, puedan abaratar sus costos de sus empresas, de bienes o de servicios, ¿no? Y de ese modo puedan salvar el sistema. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de la desaparición de una gran cantidad de personas. Están abiertas todas las especulaciones. Entonces usted lo que tiene que hacer es retomar ese tema del mal en el libro en blanco y ver si es posible en el propio Ribeiro. Le doy un dato que espero lo tome en cuenta. Y yo mismo he trabajado en un libro mío que se llama Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. He trabajado un conjunto de relatos y ahora que me acuerdo con precisión, y yo diría que a la señorita Sally Guamán, ¿no?, podía relacionar el cuento llamado El libro en blanco con el cuento llamado Ausente por tiempo indefinido, que dicho sea de paso que es el cuento que amenazó exponer uno de los que están en la lista y que finalmente creo que no lo ha hecho, ¿no? El libro en blanco, bueno, no sé quién es en este momento, el señor Minaya, por ejemplo, ¿no? Él ofreció analizar Ausente por tiempo indefinido, ha enviado el trabajo, ¿no?, por lo que tengo entendido, pero no ha expuesto este cuento tan interesante que, repito, es un cuento que se puede analizar en relación con el libro en blanco. Ahí tiene usted algunos consejos míos. En general creo que su lenguaje es comprensible, habla y escribe usted con fluidez, lo cual es importante en un crítico literario, y claro, no estaría de más en, digamos, también hacer otras lecturas teóricas, filosóficas, sociológicas o de otra naturaleza, pero también de crítica literaria, para enriquecer el análisis de este famoso cuento Ribeiro titulado El libro en blanco. No olvidemos que Ribeiro tenía una gran pasión por los libros, ¿no? Y en este libro mío, ¿no?, ahí hago referencia al peso que le da, por ejemplo, en este cuento famoso, que no quiero ampliar más porque esperemos que el señor Minaya aparezca en algún momento y exponga el análisis respectivo de ese relato, ¿no? El Ausente por tiempo indefinido. Bien. Hola, profesor. ¿Cómo no? ¿Con quién tengo el gusto? Jorge de la Cruz. Ya, dígame, Jorge de la Cruz. Por eso entré un poco tarde, no sé si podría exponer. Usted va a exponer. Bueno, ya, entonces, en este momento, porque usted estaba en deuda, acá lo tenemos efectivamente como de la Cruz, que envió su trabajo sobre el banquete, pero no lo he puesto. Bueno, vamos a proceder entonces, señor Jorge de la Cruz, acá lo anoto. Estaba haciendo un balance su compañero, pero como ustedes son tan huidizos y tan difíciles de encontrarlos en algún momento, entonces usted va a proceder al análisis del banquete. Y ya envió su trabajo, ¿correcto? Sí, profesor. Ya. Ahora, ese cuento es un cuento importante de Ribeiro. ¿En cuál de los libros está? ¿Se acuerda usted? Sí, bueno, yo he utilizado la palabra del mudo, la edición de Biblioteca Peruana del siglo XXI. Ya, pero cuando usted dice la palabra el mudo, ¿no? En realidad hay que particularizar, porque hay varios libros de Ribeiro que originalmente no aparecieron en la palabra el mudo. Por ejemplo, Cuentos de Circunstancias no apareció originalmente en la palabra el mudo. Entonces la cita tiene que ser más exacta.
¿De qué año es este? Me parece que es de Cuentos y Circunstancias, si no me equivoco, ¿no? ¿O estoy mal?